no viene a meter miedo a nadie, el santo temor sí. Hay que estar siempre preparados para recibir al Señor. Y aquí justamente podríamos decir esta reflexión que es muy propia de la espiritualidad del Adviento. Jesús es el que viene, ¿verdad? Hay alguna fórmula que en el año 2000 el Papa Juan Pablo II nos hizo aprender de memoria. El que es, el que era y el que vendrá. Jesús es el que viene, es el signo de la presencia de Dios en el mundo. No solo en los años en que vivió aquí en la tierra. Jesús resucitado permanece con nosotros hasta la consumación de los siglos. Pero hay que saber descubrir su presencia. Hay que saber meditar en el misterio de la encarnación. No únicamente en el misterio del pesebre de Belén, sino en lo que esto significa y en la realidad tan grande que contiene ese misterio. Al hacerse hombre, decía también el Papa Juan Pablo II, al hacerse hombre, Dios se ha unido y se ha relacionado con todo hombre. Dios se ha hecho solidario de la humanidad entera. Por eso, no solamente hay que aguardar la segunda venida, sino hay que saber descubrir la presencia de Jesús en el mundo en que vivimos, en mi vida y en el entorno de mi vida también y de mi historia, ¿verdad? Ese es un poco el sentido de la vigilancia. Hay que estar atentos y vigilar. En el Evangelio tenemos muchas parábolas acerca de esta actitud fundamental del cristiano, ¿verdad? Parábolas como aquella del padre de familia que tiene que estar atento para no ser sorprendido por el ladrón. Una imagen que hoy aparece también en la liturgia. Tenemos que estar atentos, alertas, en vigilancia, para saber descubrir los signos de Dios en nuestra vida, los signos de Dios en el mundo de hoy. Poco a poco el Adviento nos va a ir diciendo, el Señor está cerca, el Señor está cerca, cerca de mí, cerca de mi vida, cerca de mis hermanos. Sigue viviendo en la historia Jesús, pero se necesita la fe para descubrirlo. Se necesita la sensibilidad para precisamente descubrir la presencia de Dios en el mundo. Esa es la actitud, pues, de la vigilancia, de estar alerta, que tiene que ser seguida inmediatamente por esa otra actitud típica del Adviento, que es la oración. Hay que vigilar y orar. La oración que el Adviento nos pide no es solamente multiplicar los rezos, las fórmulas pues de plegarias que sabemos, sino una actitud mucho más completa, mucho más integral. Se nos pide un estado de oración, vivir en medio de la oración, precisamente como esa actitud fundamental del alma que busca al Señor. Los hiciste para ti y no estaremos contentos hasta que descansemos en ti, hasta que te encontremos. Más que recitar pues oraciones, la oración del Adviento tiene que ser una oración silenciosa, callada, de contemplación del misterio de la Navidad que se avecina. Y en esto la gran maestra es la Santísima Virgen María, cuya figura aparecerá oportunamente en los domingos del Adviento. María es la mujer del Adviento, es la mujer de la espera, es la orante, ¿verdad?, que previamente en medio de la oración en que se encontraba recibió el anuncio de la encarnación, ¿verdad? San Lucas nos da a entender esto de alguna manera porque es algo típico en San Lucas. Jesús todo lo que hace lo hace en medio de la oración.
En el momento de la tentación, en el momento de elegir a los apóstoles, en el momento en que va camino a Jerusalén, Jesús está siempre en oración. María está siempre en oración. Y en oración le sorprende el ángel, ¿verdad? El Espíritu del Señor descenderá sobre ti. De modo que hagamos oración en este tiempo de diversas formas, ¿verdad? No nada más hay una manera de orar, hay muchas formas de oración. Particularmente pues esa meditación que la Virgen hacía, guardando todo en su corazón. Y una actitud importante también de este tiempo, no faltaba más, como en la liturgia de hoy aparece, es el amor. De San Pablo nos lo dice claramente, que nos amemos unos a otros, que mientras el Señor llega, pues amémonos, porque esa es, digamos, la mejor preparación para poder encontrarse con el Señor, que Él nos encuentre vigilantes, sí, orantes, pero sobre todo amándonos unos a otros como Él nos lo mandó, ¿verdad? La oración nos habla de las obras de misericordia, ¿verdad?, que es bueno practicar en este tiempo precisamente como una expresión de la caridad al prójimo. Amemos y progresemos espiritualmente, ¿verdad? Vean que la liturgia del Adviento y la espiritualidad del Adviento es un poco o un mucho diferente de la cultura de la Navidad que hoy tenemos en el mundo, en donde se nos invita a todo menos a esto, ¿verdad? No es que tengamos que remar contra corriente, ni que nosotros tengamos que estar en continua oposición con el mundo que nos circunda, pues todos celebramos la Navidad, pues más o menos como nos la propone el mundo, con alegrías, con fiestas, con regalos, etcétera. Bueno, pero que eso no sea lo principal, que lo principal sea esta espiritualidad del Adviento. Por lo demás, los domingos del Adviento son una lección, son un mensaje que tiene una continuidad y una progresión, de modo que solo tenemos que dejarnos llevar, por decir así, por los textos de la Escritura, por las oraciones, por las antífonas, para así dejarnos invadir por este espíritu del Adviento. Hermanos, en la Eucaristía se nos dice, arriba los corazones, sursum corda, ¿verdad? Arriba los corazones. Esa es la actitud fundamental del cristiano, levanten la cabeza. La liberación, la redención, la salvación no nos llega de acá abajo. Y creo que las situaciones que vivimos en nuestros tiempos, de tanta crisis económica, de tanta crisis social, incluso política, pues nos tienen que hacer aprender la lección que Dios nos quiere, ¿verdad? La salvación, la liberación, la felicidad, la bienaventuranza nos vienen de Dios. Así que en esta primera Eucaristía del Adviento cumplamos con ese mandamiento de Jesús que nos invita a llenarnos de esperanza, contra toda esperanza, a vivir, sí, en una espera gozosa, porque el Señor cumple las promesas, ¿verdad? Del linaje de David voy a sacar al Mesías, al prometido, al anunciado, ¿verdad? ¿Cuántos siglos tuvo que esperar la humanidad para que se cumpliera esa profecía? David ya es un personaje más cercano a la plenitud de los tiempos. Pasaron muchos años, ¿verdad?, pero Dios cumple sus promesas. Eso es lo que nos tiene que llenar de paz y de bendición en este tiempo. Iniciemos pues nuestra preparación a la encarnación de Dios, de Jesús, a la Navidad, con esta primera misa, domingo a domingo, ¿verdad? La corona del Adviento nos irá marcando de alguna manera el ritmo espiritual de la liturgia,
para vivir santamente estos días. Nos ponemos de pie.